Nosotros continuamos en la serie de Primera de Timoteo, Pelea la buena batalla, y nos encontramos ya al final del capítulo 3. Qué bueno que hemos ya cubierto 3 capítulos con el sermón de hoy. El capítulo 3 tiene muchas cosas interesantes en 2 versículos solamente, el 14, el 15 y el 16, en 3 versículos, que de una manera u otra, pues, verdades que sacuden la realidad de la vida de cualquier iglesia, verdades que confrontan a todos los miembros de cualquier iglesia del mundo que está sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Sobre todo porque este texto, Pablo sigue animando a Timoteo a llevar sobre sus hombros y sobre esta iglesia de Éfeso la verdad que sostiene la iglesia y que la iglesia debe levantar. Yo no sé si usted ha notado palabras como el misterio de la piedad, y yo no sé si usted, al igual que yo, se ha detenido a pensar con profundidad cómo los misterios nos atraen. A uno de mis hijos le encantan los hoyos negros del universo, por ejemplo. Cosas que no pueden ni tocar, ni ver, ni demostrarse, solamente se tienen imágenes y teorías, pero que de una manera u otra lleva a la gente a estudiar a profundidad. O quizás los que somos más de los 80s y 90s, y quizás antes, el misterio del Triángulo de las Bermudas, la desaparición de aviones y barcos en este triángulo de coordenadas de Miami, Puerto Rico y las Bermudas, y cómo sobre ese triángulo se han construido un sinnúmero de teorías. Los misterios nos atraen porque despiertan algo en nosotros, despiertan el anhelo de conocer la verdad de lo que se esconde o de lo que es un misterio, algo que va más allá del ordinario. El misterio es poderoso porque nos invita a ver más profundamente y hacer preguntas más significativas, buscar significado. Esa es la palabra que Pablo usa en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Grande está el misterio de la piedad. Y Pablo está diciendo que en este misterio de la piedad se encuentran este núcleo de verdades de nuestra confesión, que es lo que apoya la iglesia y es que lo que la iglesia está llamado a levantar como una columna, como un estandarte. De ahí que nosotros vemos cómo Pablo llama a la iglesia también columna y estandarte de la verdad. Y a la luz de todo esto es el título del sermón: la iglesia que vive esa verdad, ese misterio, la iglesia que vive y proclama la verdad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, una vez más quiero recordarle, no piense en este edificio. De hecho, este edificio no es la iglesia. Si nosotros en 1 hora y algo más o menos esto se estará convirtiendo en un gimnasio. Durante la semana opera como una escuelita de preescolar. Por lo tanto, cuando pensemos en la iglesia, no solamente pensemos en un edificio particular, sino que pensemos en el número de creyentes del cual usted es parte, que se reúne regularmente a adorar al Dios vivo y a proclamar las verdades del Dios vivo. Pensemos en eso. Porque en medio de confusión, en una sociedad tan diversa, tan abstracta en el sentido de la verdad, o tan subjetiva y relativa en el sentido de la verdad, la iglesia está llamada a ser un faro. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dijo: la iglesia no es un faro que crea su propia luz, sino la torre que sostiene la luz del evangelio para que otros vean. Nosotros no producimos luz, nosotros sencillamente levantamos esa luz para que otros vean. Así que no se trata de que la iglesia está inventando la verdad, tampoco se trata de que la iglesia está modificando la verdad de acuerdo a la cultura. No, la iglesia vive y proclama la verdad que ha sido dada fielmente, la verdad que ha recibido. Y esa verdad tiene un nombre, Cristo Jesús, el misterio de la piedad.
Así que pongamos este texto en su contexto. Hasta este punto Pablo ha venido dándole instrucciones muy claras a este joven pastor Timoteo de ir a esta iglesia de Éfeso, una iglesia donde él había servido, Pablo, por más de 2 años, y que 3 años después se ve en la necesidad de mandar a Timoteo a poner en orden esta iglesia. Habían situaciones que estaban saliendo del control y dentro del marco del orden y del diseño de Dios. Por lo tanto, nosotros encontramos advertencias que Pablo le da a Timoteo de los falsos maestros, advertencias que él de considerar para enfrentar a aquellos que están torciendo la verdad. Usted lo recuerda en el capítulo 1, versículo 18 al 20. También en el capítulo 2 nosotros vimos el énfasis que él hace de la oración y el rol que debemos de jugar en la oración como iglesia. Hoy a las 8:30, por ser el último domingo del mes, estuvimos orando. Y el próximo domingo, que es el primer domingo del mes, también estaremos orando. Esa responsabilidad que tenemos de orar los unos por los otros y también de orar por las autoridades. Hoy estuvimos orando. Y nosotros vemos en el capítulo 2 al final y el capítulo 3 cómo Pablo empieza a poner en orden el rol de la mujer. En el capítulo 3 las calificaciones de los pastores y los diáconos y diaconisas. Y al final del capítulo 3 encontramos a Pablo diciendo y poniendo en perspectiva todo lo que ha dicho con respecto a la casa de Dios y al orden que debe de tener. Así que en el contexto de este texto, hoy vemos a Pablo animando a Timoteo y consecuentemente a la iglesia de Éfeso y consecuentemente a nosotros a vivir y proclamar la verdad. Y esta es la idea que queremos que usted retenga, la idea que queremos que usted discuta con su grupo de crecimiento esta semana. Dios ha revelado su verdad a través de Cristo y ha confiado la verdad a la iglesia, la cual debe vivir y proclamar fielmente el ministerio de la piedad. Lo voy a repetir. Dios ha revelado su verdad a través de Cristo y ha confiado esta verdad a la iglesia, la cual debe vivir y proclamar fielmente el misterio de la piedad. Déjeme decirle cómo luce una iglesia que vive y proclama la verdad. Primero, una iglesia que vive y proclama la verdad va a considerar cómo comportarse en la casa de Dios. Recuerde, la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Lo segundo es que una iglesia que vive y proclama la verdad va a guardar el propósito de la iglesia de Dios. Y tercero, vamos a ver que una iglesia que vive y proclama la verdad es una iglesia que también proclama el misterio de Cristo. Así que a la luz de esas 3 verdades que vamos a ver navegando este texto, yo quiero pedirle que abra su Biblia, encienda su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, y que nos acompañe, que se deleite mientras navegamos por este texto, porque Dios te está hablando a ti y a mí, a todo el que es iglesia, a todo el que tiene como cabeza a Cristo, a todo el que ha rendido su vida al señorío de Cristo, a todo el que está siguiendo a Cristo, a todo el que es un discípulo de Cristo. Dios nos está hablando hoy. Lo primero que Pablo quiere que nosotros consideremos es cómo comportarnos en la casa de Dios. Mira el versículo 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Me encanta que él dice cómo debe conducirse uno, no ustedes. Pablo se incluye. Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Yo creo que usted y yo veamos esto con detenimiento y lo mastiquemos con detenimiento, porque Pablo está externando una preocupación genuina que él tiene por Timoteo, a quien está mandando esta iglesia ya establecida, una iglesia que tenía ya pastores incluso, pero no estaba caminando bien. Y él sabía que podía demorarse, y como él sabe que podía demorarse y la situación puede complicarse, Pablo decide escribirle, dice: en caso de que me tarde, yo voy de camino, Timoteo, pero en caso de que me tarde, yo quiero que tú sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y él está hablando claro y está
haciendo alusión a lo que él ha dicho desde el capítulo 2, el capítulo 3. El propósito de Pablo aquí es poder poner a Timoteo en una perspectiva de cuáles son las expectativas que se tienen. Timoteo, la iglesia tiene expectativa de ti. Timoteo, la iglesia tiene expectativa de mí. Timoteo, la iglesia tiene expectativa del uno y del otro. Hay una conducta, Timoteo, en la casa de Dios que considerar. ¿Tú recuerdas, Timoteo, que los falsos maestros tienen un comportamiento completamente diferente? ¿Lo recuerdas? Porque te lo mencioné y te lo voy a volver a mencionar. Esto es aludiendo que así es la conversación de Pablo con Timoteo. Y lo vamos a mencionar más adelante. Así que Pablo tiene una urgencia porque sabe que aquí hay algo en juego, y es el testimonio de la iglesia. Sencillamente, escuche bien, porque el testimonio de la iglesia es el testimonio de Cristo. Es el testimonio de la obra de Cristo. Ahora, no vayamos tan rápido y mastiquemos o veamos lo que implícitamente Pablo dice en este versículo. Lo primero Pablo asume es que se espera un testimonio de los cristianos. Él dice: para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. En pocas palabras, hermanos, hay una expectativa que se tiene, hay un testimonio que se tiene. Y Pablo, en manera holística, de manera general, Pablo no está incluyendo solamente un testimonio dentro de la iglesia, porque él sabe que la iglesia no solamente es iglesia cuando se reúne, sino que también Pablo está asumiendo que es un testimonio fuera de la iglesia, porque usted sigue siendo iglesia luego de que sale de esta iglesia. Así que hay una expectativa, yo no sé si usted lo ha considerado. Si usted ha proclamado a Cristo en su trabajo, y en algún momento usted ha dicho que es un cristiano, es bueno que usted sepa que hay una expectativa allá afuera y también que hay una expectativa aquí dentro. Si somos la iglesia, lo más normal es que usted espere que el que proclama a Cristo y está a su lado se comporte como cristiano. Pero más aún, cuando usted sale de este lugar, se espera que afuera también se espera que usted se comporte como cristiano. Y Pablo le dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Toda relación en la casa de Dios tiene que dar un testimonio de la obra de Dios, dentro y fuera. Ahora, si usted hasta este punto en su vida cristiana pensaba que solamente usted era cristiano cuando se reunía, déjeme decirle que no. Déjeme decirle que usted es cristiano 24 horas al día, hasta cuando duerme. No, cuando duerme usted está durmiendo, pero duerma como un cristiano, Pero usted es un cristiano todo el tiempo. Usted es un cristiano a tiempo completo. El cristianismo no es un traje que usted se pone el domingo para venir a la iglesia y que luego se lo quita el lunes cuando va a trabajar. Hay una expectativa, hay un testimonio que se espera de todo aquel que ha proclamado ser cristiano. En los versículos anteriores hay un testimonio, incluso si usted lo lee, que se espera de los diáconos y las diaconisas. Hay un testimonio que se espera incluso de los pastores. Pero este mismo testimonio no solamente para pastores y diaconisas, este testimonio es para la iglesia, usted y yo también. Por lo tanto, usted no puede ser cristiano aquí, impío afuera. Si usted es cristiano aquí, impío afuera, hay un problema, hay una incongruencia. Y Pablo ha venido criticando la inconsistencia, la hemos visto, del testimonio. Dios, al salvar a sus hijos, demanda de sus hijos frutos que muestre la obra que Dios hizo en el corazón de sus hijos. Usted ha escuchado gente que dice: no, tienen años en la iglesia y dicen: no, que Dios me hizo así, yo soy así, Dios me hizo así, mire, tú no me vas a cambiar, no me vas a cambiar tú, no me va a cambiar nadie, no me cambió mi mamá, no me cambió mi papá, menos tú. Usted no conoce gente así. Déjeme decirle, ese discurso no le cuadra al cristiano. Ese no es un discurso que el cristiano tiene que tener en su boca, porque el Señor en Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Usted no puede empezar de una manera y seguir de esa manera. Eso no es así. Pero hay una manera y hay una expectativa que se espera de la iglesia dentro y fuera de la reunión, al cual Pablo quiere que Timoteo tenga pendiente. La naturaleza misma de la iglesia, escuche bien, demanda una actitud diferente. El testimonio de nosotros se espera que sea diferente.
Las conversaciones entre los hermanos se espera que sean piadosas, diferentes. Las interacciones con la persona del sexo opuesto, del mismo sexo, se espera que sean diferentes. Porque hay una obra lograda que ahora es una verdad proclamada. Cuando más adelante él diga en el versículo 16 que la iglesia es columna y estandarte de la verdad, no es que nosotros, no hay una manera tangible donde estemos levantando una verdad y estemos levantando un letrero que diga la verdad, la verdad. No, es sobre el hombro de cada creyente que está viviendo esa verdad dentro y fuera de sus reuniones. Así que si es cierto, por un lado, que la iglesia, como hemos dicho, no es un museo de santos, sino pecadores que hemos sido redimidos, no es menos cierto que esos pecadores que fueron redimidos están siendo santificados. Por lo tanto, ese proceso de santificación tiene que ser evidente en medio nuestro. Ok, ya los detalles de cómo luce esa vida cristiana lo vamos a ver en otra parte, pero aquí Pablo quiere dejar claro que la naturaleza misma de la iglesia que los convoca trae consigo un testimonio que se espera. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y la verdad es que la casa de Dios hoy es este gimnasio, mañana será otro lugar, lo cual también habla de un comportamiento. Aquí no estamos hablando, escuche bien, no se me pierda en las ramas. No estamos hablando de un comportamiento donde los niños no pueden gritar. No, los niños que gritan, gloria a Dios, eso es vida dentro de la iglesia. Ok, no estamos hablando de que, ay, cállate. Sí, usted tiene que mantener un respeto a la hora de escuchar la palabra. Usted no se va a parar a poner a hablar y a distraer al que está a su lado. Usted tampoco va a dormirse, aunque algunos se duermen. Eso fue a propósito, lo tenía en mi corazón. Claro, se espera un comportamiento, pero Pablo no está hablando de ese protocolo religioso. Pablo no está hablando de esa liturgia religiosa como algunos hermanos donde sentan a los hombres de un lado y a las mujeres de ese lado. No es esa conducta que Pablo está hablando. Es una expectativa de cómo uno debe vivir y ser creyente dentro de la comunidad de creyentes que es la casa de Dios. Es que se espera que yo no esté murmurando a mi hermano o mi hermana dentro de la casa de Dios. Es que se espera que yo no esté criticando a mi hermano o mi hermana dentro de la casa de Dios. Es que se espera que yo no esté deseando a la mujer de mi prójimo dentro de la casa de Dios. Es que se espera que yo sea una persona de una sola verdad, como él ha venido diciendo, no de doble lengua dentro de la casa de Dios. Es que se espera que yo muestre en mis relaciones sociales con los hermanos de la iglesia piedad, no mundanalidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que Pablo tiene en mente, no la liturgia, el protocolo. Recuerde que en ese momento no era tan litúrgico y protocolar como es ahora. Así que eso es lo primero. Lo segundo, no solamente que Pablo asume que hay un testimonio, sino que también Pablo asume algo que me encanta. Y es que la iglesia es la casa de Dios. Parece muy obvio, sí. Pero vamos a masticar eso, porque eso es como un postre que usted no quiere como que se le termine en la boca. ¿Qué Pablo está diciendo cuando dice que la iglesia es la casa de Dios? Haga un ejercicio. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Probablemente lo primero que le viene a la mente es el edificio. Sí, ahora mismo esto es iglesia, en una hora esto es un gimnasio. Pero hay algo más. Es que Dios habita en medio del templo de cada uno de los hermanos. Y cuando Pablo ve que la iglesia es la casa de Dios, usted tiene que saber que Pablo está diciendo implícitamente: tú y yo, primero, somos propiedad de Dios. Segundo, tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Consecuentemente, tú y yo somos la casa de Dios. No se quede y se maree con el edificio, que puede tener una implicación en el edificio. Pero Pablo está diciendo que usted y yo somos propiedad de Dios, porque la casa de Dios es más que un edificio, es un edificio hecho por creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, alcanzados por gracia y siendo santificados.
Si mañana no tenemos este gimnasio y nos tenemos que reunir debajo de una mata, ahí está la casa de Dios. Si nos tenemos que reunir en un parque donde no tenemos techo, esa es la casa de Dios. Pero lo más hermoso no es solamente el saber. Por eso Pablo le dice, para que sepas cómo debe de conducirte en medio de los hermanos redimidos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, que están siendo santificados, que es la casa de Dios. A mí lo que más me cautiva es saber que yo soy propiedad de Dios y que ahora soy el templo de Dios. Es cierto que nosotros nos reunimos porque la casa de Dios es cuando se reúne el pueblo redimido de Dios por el poder de Dios para adorar la grandeza de Dios, escuchar la palabra de Dios y así vivir el evangelio para la gloria de Dios. Esa es la iglesia. Este es el templo de Dios, hermanos. Mire el templo de Dios, mírelo, mírelo alrededor suyo. Claro, hay algunos que necesitamos reparaciones, yo lo sé. Pero Dios está trabajando. La casa de Dios es un edificio espiritual, no un lugar físico. Y Pablo viene señalando todos los componentes de conducta del capítulo 2 y 3 y lo va a seguir señalando en el capítulo 4, 5 y 6. Pero ¿qué más Pablo dice con estas palabras? Pablo también asume que la gente sepa que la iglesia representa al Dios vivo. Para que uno sepa cómo conducirse en la casa de Dios, mire cómo le llama a la iglesia casa de Dios, por un lado. La casa de Dios, que es la iglesia, eclesía es la palabra que aparece ahí, en griego, que es la eclesía del Dios vivo. Ahora, no solamente yo soy el templo de Dios, somos la casa de Dios, el grupo de creyentes que se reúne, redimidos por el poder de Dios, el Espíritu de Dios, a adorar la grandeza de Dios, escuchar la palabra de Dios y vivir el evangelio para la gloria de Dios. No solamente somos eso, escúchame y sígame. Es que y le pertenecemos a Dios. Es que el Dios el cual nosotros le pertenecemos es a un Dios vivo. No es un Dios de yeso, no es un Dios de palo, no es un Dios de metal, es el Dios vivo. Y yo no sé si usted quiere ser parte de lo muerto, pero lo muerto no es nada atractivo. Dios es un Dios vivo y esa es la iglesia de Dios. Dios es un Dios vivo. Dios da vida a quienes estábamos muertos. Su Hijo, y celebramos la semana pasada, venció la muerte y por tanto Él puede dar vida. Ese es el Dios de nosotros. Cuando usted y yo pensemos en la iglesia y que debemos de comportarnos en la casa de Dios, no meta en su mente un protocolo religioso litúrgico, sino una manera de vivir tu evangelio, tu fe cada día. Porque el Dios vivo te dio vida y antes no podía, ahora sí puedes. Esta es la iglesia de Dios, me encanta. Por lo tanto, la conducta, la manera de todos nosotros actuar, vivir, todo lo que formamos parte de esta iglesia debe de ser un reflejo de ese Dios vivo. Debe de ser un reflejo de ese Dios vivo. Debe demostrar que nosotros estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. En nuestros deleites estábamos muertos por nuestro deleite, ahora nuestros afectos están por Dios. Esta asamblea es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para donde habita el Dios vivo. Por eso cuando nosotros nos reunimos y cantamos, no estamos cantando a cualquier cosa. Cuando oramos, ¿usted cree que cuando estamos orando porque así la oración es tan aburrida porque yo oro y yo no sé si me están escuchando, no sé si me van a responder? No, hermano, mire, nosotros oramos porque tenemos la seguridad que Dios nos escucha, porque el Dios que nos escucha es un Dios vivo. Mire cómo Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 6, 16. Lo voy a tomar del versículo 14, 2 Corintios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Te dirá, ¿qué tiene que ver esto con el sermón? Pérez. Pero quizá Dios le habla a alguien, no sabemos.
Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Usted ve que no me lo estoy inventando. ¿Quiénes somos el templo de Dios vivo? ¿Quiénes? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo. ¿Quién dijo? Ok, mastíquelo. Somos el templo de Dios porque así Dios lo dijo en el Antiguo Testamento: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, dice Pablo, versículo 12, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas. Pablo citando el Antiguo Testamento, dice el Señor Todopoderoso. Entonces es evidente que lo que vemos en el texto que Pablo usa como argumento para confrontar la iglesia de Corintios es que Dios habita en medio de su pueblo y Dios espera que su pueblo viva diferente. Uno de los mayores daños que le hace a la fe cristiana es personas que proclaman ser cristianos y viven como impíos. Hoy en Fidelis preguntaba a Susana, Susi, como le dice su esposo, ¿qué hago con la persona? Estábamos hablando de la elección, los creyentes, los que no son creyentes, que yo sé que están perdidos, predicarle el evangelio. Le decía, pero más que predicarle el evangelio, o además de predicarle el evangelio, es vivir el evangelio. Porque tú le puedes decir a una gente, mira, no haga esto, no haga aquello, apártate del mal. Y si tu vida no es coherente con lo que tú estás diciendo, eso es de tropiezo. Porque la gente va a decir, pero ven acá, tú me estás pidiendo que yo sea de una manera cuando tú no eres de esa manera. Ese es el gran problema de los padres muchas veces. Le decimos a nuestros hijos que sean esto, esto y aquello, y los padres son totalmente lo contrario a lo que le están demandando a sus hijos. Con resultado, esa inconsistencia no hace atractivo al Dios que proclamamos. Y si usted lee 2 Corintios capítulo 6, usted se va a dar cuenta que Pablo, cuando usa el Antiguo Testamento, dice: yo voy a habitar entre ustedes, andaré entre ustedes, seré su pueblo. Así que, como yo voy a habitar entre ustedes, salgan, vivan diferente. No vivan como los paganos, no vivan como, apártense de ellos, no toquen lo inmundo, porque se espera una conducta coherente. La conducta de la iglesia, en otras palabras, la conducta mía como creyente importa, hermanos. Importa, claro. Yo debo de guardar mi corazón de caer en el extremo del moralismo y juzgar a todos con la vara del moralismo y el legalismo. Debo de cuidar mi corazón. Lo que yo debo de hacer es vivir a la luz de lo que Dios me está demandando a mí y como Dios me está desafiando a mí, sabiendo de que probablemente el hermano o la hermana no van a la misma velocidad que quizás yo voy. ¿Y usted cree que esa es la obra soberana de Dios en cada quien? Si es algo que usted le puede compartir y preguntarle a cada uno de los pastores, ¿en qué área, pastores, ustedes han crecido más? Hermano, en el área de la paciencia. ¿Por qué? Bueno, porque uno le dice a la gente cuando necesita un consejo a otro, la gente termina haciendo lo que quiere, pero nosotros tenemos que confiar que es Dios que va obrando. Y hay gente que va respondiendo más rápido que otro, y hay gente que no va respondiendo más rápido que otro. Usted no lo ha estado. Si no, pregúntale a los pastores. Las reuniones que hemos tenido con hombres que le hemos dicho: tú tienes que ser el pastor espiritual de tu casa, tú tienes que ser el líder. No lo vemos liderando, no lo vemos todavía, pero Dios está obrando. Porque también tiene que obrar en la esposa, porque la esposa no lo deja liderar. ¿Entiende? Entonces la verdad es que sí se espera una conducta apropiada de acuerdo al llamado que hemos tenido. Así que la iglesia, hermano, no olvidemos el privilegio que tenemos de ser llamados a la iglesia del Dios vivo. Hermanos, tenemos que vivir a la luz de la obra de redención que Cristo hizo en nosotros. Tenemos que vivir y esperar que otros vean en nosotros la verdad que nos ha salvado y la cual proclamamos. No olvidemos, hermanos,
la responsabilidad que conlleva vivir una vida digna de aquel que nos ha llamado. Así que, hermanos, el llamado es para todos. Consideremos cómo nos comportamos en medio del pueblo de Dios, dentro y fuera de esta reunión. Fuera de la iglesia, viva como que usted sigue dentro de la iglesia, si eso le puede ayudar. En su matrimonio, viva como iglesia. En sus interacciones por chat, viva siendo iglesia. En sus diálogos personales e interpersonales del trabajo, viva siendo la iglesia. Viva como creyente, en otras palabras. Este lugar es la casa de Dios, pero nosotros somos la iglesia de Dios, aun cuando salgamos de este lugar. Lo segundo es, como una iglesia que vive y proclama la verdad, es que no solo considera cómo comportarse, ya lo entendimos, sino guarda el propósito de la iglesia de Dios. Mira el versículo 15. La iglesia del Dios vivo, la parte final, que es columna y sostén de la verdad. Wow, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ser columna y sostén de la verdad. Pastor, yo creía que el propósito de la iglesia era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Es el llamado de cada uno de nosotros, personal. ¿Ok? Todos, uno. Consecuentemente, es un llamado de la iglesia. Pero aquí Pablo le está poniendo delante de él y delante de los de Éfeso la gran responsabilidad de sostener la verdad. Esa palabra que Pablo usa en griego significa pilar, columna. Y el propósito de los pilares no era solamente sostener el techo, sino también levantar lo alto para que pueda ver claramente, incluso desde la distancia. De hecho, déjeme decirle algo, Pablo no está usando esta palabra de manera arbitraria o de manera así como, déjame que escribo que suene bonito. No. Mire, Pablo, si algo Pablo sabía, era identificar el contexto en el cual él estaba, el contexto de esa audiencia. Para la gente de Éfeso, la ciudad de Éfeso y los habitantes de Éfeso, ellos tenían un templo de una diosa falsa llamada Diana o Artemisa. ¿Ok? Depende de si es romana el nombre que va a usar o griego. Diana era la diosa para los romanos de caza, de la luna, de los animales, y Artemisa es la diosa griega con las mismas funciones. O sea que si usted ve Diana o Artemisa es lo mismo. Así que la ciudad de Éfeso tenía un templo que consideraban una de las 7 maravillas del mundo. Contaba con 100 columnas jónicas. Y yo estoy seguro que usted no tiene ni idea de lo que es jónicas, porque yo tampoco tenía idea de lo que es jónicas. Así que lo investigué. Las columnas jónicas son un tipo de columna de arquitectura griega clásica, reconocida por su tope adorno en forma espiral. ¿Te has visto cómo hacen así en el tope? Esas columnas que vienen así, es así. Eso es, esas columnas jónicas. Ya se aprendió algo, se puede ir a acostar hoy. Cada una de ellas del templo de Diana o Artemisa tenía más de 18 metros de altura y juntas levantaban este enorme mármol que cuando le daba el sol brillaba. Así que cuando Pablo está diciendo ustedes son columnas y estandarte de la verdad, Pablo está conectando una realidad con la que Éfeso vivía, veía y del cual se enorgullecía al saber de que en su ciudad tenían una de las edificaciones más bellas que había construido el imperio greco-romano y que significaba mucho para ellos, para la sociedad, la cultura de estos habitantes. Así que cuando Pablo le dice, le está ilustrando con este término, ustedes son columnas y sostén de la verdad. La conexión de ellos es inmediatamente, wow, algo como el templo de Diana o Artemisas.
No, algo mayor que el templo de Diana y Artemisa. La verdad. El templo de Diana y Artemisa solamente sostienen un techo de mármol. Ustedes tienen ahora la responsabilidad de sostener la verdad. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Aquí hay una doble responsabilidad frente a la verdad. Primero, esta doble responsabilidad, columna y estandarte de la verdad, como toda columna o todo pilar, tiene la responsabilidad de mantener ese fundamento firme para que no se derrumbe. No se derrumbe bajo el peso de las falsas enseñanzas. Tristemente, en nuestro país recientemente pasamos por una tragedia en República Dominicana de una discoteca donde más de 400 y pico personas salieron entre muertas y lesionadas por falta de columnas que sostuvieran el techo. Y en el techo le pusieron grandes compresores de aire, grandes plantas energéticas, pero no habían columnas que sostuvieran el techo. Y un edificio de más de 40 años ya, 30 y pico de años, que había sufrido incluso un incendio, no había tenido ningún tipo de sostén. En medio de una fiesta se desplomó, mató más de 231 personas inmediatamente y otros murieron en el hospital por falta de una columna. Ahora Pablo está diciendo, la iglesia tiene la responsabilidad ante la sociedad y a lo interno de la iglesia de ser un fundamento que sostiene el peso de la verdad. Debe de mantenerlo firme. Y en segundo lugar, el rol del pilar era también mantener alta la edificación para que todos la pudieran ver, para que no se oculte. Así que cuando Pablo dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad, está diciendo que la iglesia mantiene esta verdad firme, se apropia de ella, la defiende, la considera, la abraza, pero también la pone en alto. Esta confirmación del evangelio que también anuncia. Ahora, déjenme decirle dónde me metí preparando en el sermón, que me llamó la atención. Y pudiera traer un poco de atención, pero quiero aclararlo, porque cuando lo estudié el texto. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y la verdad? Y hago la pregunta por la siguiente razón. ¿Es realmente la iglesia el fundamento de la verdad? ¿O es la verdad el fundamento de la iglesia? ¿Usted lo pensó? Dígame que sí, que usted lo pensó, que no fui yo solo que me puse a pensarlo. ¿Es la iglesia el fundamento de la verdad? Es decir, está el fundamento y la verdad aquí. ¿O es la verdad la que sostiene la iglesia? No, yo no estoy pidiendo una respuesta, yo lo estoy poniendo a pensar, porque me respondieron diferente. La verdad es que es ambas. Es ambas. Cuando Pablo enseña que la verdad en una de sus cartas es el fundamento de la iglesia y que la verdad fue establecida por los profetas y los apóstoles, Pablo en Efesios capítulo 2 a esta misma iglesia le había escrito una carta donde le había dicho a la iglesia de Éfeso que el fundamento fue la verdad que proclamaron los profetas y los pastores y los apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también Pablo enseña no solamente que la iglesia, la verdad es el fundamento donde la iglesia descansa, sino que ahora también Pablo está enseñando que la iglesia es el fundamento de la verdad como misión que tiene la iglesia, que está llamada a servir y a entregar esa verdad. Una, a protegerla, a abrazarla, a defenderla. Otra, a enseñarla, a servirla, a entregarla, a darla a conocer. Así que ambas cosas, por un lado depende de la verdad la iglesia para su existencia, y por otro lado la verdad requiere que la iglesia proclame sus enseñanzas a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, lo que sí debe de haber es una coherencia. No sé si usted lo ve. La verdad que sostenemos debe de ir, Pablo está diciendo, acompañado del comportamiento. Si yo voy a proclamar esto es porque lo creo.
Pablo sigue sobre la misma realidad. Ahora, esto no nos deja aquí, no se queda así. La iglesia no solo defiende ese conjunto de verdades sobre el cual descansa, sino que también la iglesia proclama ese conjunto de verdades. Y en un mundo tan relativo, un mundo postmoderno, donde cada quien quiere tener su propia verdad, la iglesia es la que defiende y protege las verdades que ha recibido. Sobre esas verdades descansa la iglesia y también la proclama. Voy a poner un ejemplo muy postmoderno: el aborto. La sociedad está diciendo que cada quien tiene su verdad con respecto al aborto. Nosotros tenemos una verdad que gobierna sobre cualquier verdad cultural, que gobierna la manera en que pensamos. Y por lo tanto, un creyente que defiende la verdad va a proteger la vida. Otro ejemplo: la sociedad dice que los novios pueden mudarse juntos para probar, porque probando es que se sabe. Ese pensamiento vino después del movimiento hippie. Luego del movimiento hippie, en los 60, se empezó a deteriorar el valor que tenía hasta ese momento el matrimonio. Y como una bisagra que marcó un antes y un después, no solamente el matrimonio empezó a perder valor, sino que ya estamos a un punto donde el matrimonio está completamente distorsionado. ¿Quién determina la verdad? No lo puede determinar la cultura cambiante, hedonista. Hay una verdad que gobierna, que dice: honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, todo el que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, y a los adúlteros, todo el que estando casado tiene relaciones fuera del matrimonio, a esos los va a juzgar Dios. Cuando en Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Jesús, cuando le preguntan acerca del divorcio, dos personas que habían pactado vivir juntos, Jesús le responde con Génesis 2:24. La iglesia es la columna y la que proclama la verdad. Le voy a poner otro ejemplo, último. Nosotros vivimos en un mundo postmoderno donde le están enseñando a nuestros hijos por todos los medios necesarios, uno, o que Dios no existe, o que todas las religiones son iguales. Como todas las religiones son iguales, todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Roma. Y la verdad, yo creo que lo he mencionado anteriormente, sí, todos los caminos llevan a Dios. Lo único que algunos para salvación y otros para condenación, pero todos van a terminar donde el mismo Dios. Algunos para condenarlo eternamente y a otros para salvarlo eternamente. Pero la verdad que es dada por la palabra de Dios y que nosotros defendemos es que solamente hay un camino. Y yo sé que usted tiene amigos probablemente que son hindúes o musulmanes, y usted va a decir: ¿y qué va a pasar con todos los hindúes? Solo hay un camino. ¿Y qué va a pasar con mi amiga que es musulmana, pero ella es tan buena, tú no la conoces, ella es buena? Solo hay un solo camino. La verdad sigue siendo la verdad, y nosotros la proclamamos. Entonces Pablo le está diciendo: la iglesia es columna y estandarte de la verdad. Ahora, ¿por qué esto es posible? Hermanos, por Cristo. Porque Cristo mismo dijo que Él era ¿qué? La verdad. Y la iglesia descansa sobre la verdad que es en Cristo. Cristo no solamente dijo que Él era la verdad, Él dijo que Él era la piedra angular. No hay otra manera. Y a mí me encanta porque es lo que a nosotros se nos ha llamado a hacer. Es una verdad que nosotros usamos para discipular a los hermanos, pero es la verdad que vamos a proclamar para alcanzar al que está perdido. Y finalmente, no solamente se espera que la iglesia viva y proclame la verdad cuidando su conducta, guardando el propósito que es ser columna y estandarte de la verdad, sino proclamando el misterio de la verdad que es Cristo.
Mira el versículo 16. Ese es un poema, algunos dicen que es un himno incompleto, pero mire qué belleza Pablo usa. Luego de decirle la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad, Pablo ahora le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y en un poema o un himno, como dicen algunos que es un himno incompleto, en un poema le dice: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuál es entonces la verdad que la iglesia debe de proteger sobre toda distorsión, sobre toda falsificación? ¿Cuál es la verdad que debemos de proclamar sin temor ni compromisos con el mundo de que la gente se ofenda o no se ofenda? La verdad se trata de Jesucristo. ¿Usted no lo ve? Se trata de Jesucristo, quien Pablo ahora da testimonio citando este credo, este himno. Lo introduce con las siguientes palabras: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿A qué se refiere la frase el misterio de la piedad? Bueno, en el contexto que hemos estado leyendo es en esta vida piadosa que viene como resultado de la obra de Cristo. Apoya más ampliamente ese significado. Ahora, ¿qué significa ese misterio de la piedad? Es la conexión entre la aparición de Cristo y la vida cristiana. En primer lugar, es un misterio, son verdades que vamos creciendo, aprendiendo y que solo se conocen porque Dios ha querido revelarnos. Son verdades que vamos masticando. Hoy decíamos en Fidelio, porque hoy estábamos quizás en el tema más difícil, más complejo, más denso, más difícil de entender de toda la clase de Fidelio que hemos dado en toda la historia que tenemos. Y decíamos y animábamos a la iglesia a estudiar la verdad y no quedarnos en la superficie. Qué triste sería nosotros, si yo ponía la ilustración, que a usted lo invitaran a un crucero, el mejor crucero del mundo, como yo vi por ahí, un crucero que dura 100 días. Yo digo, Dios, 100 días en el mar y parándose aquí, parándose allá. Y que usted lo invite en el crucero y tiene el ticket todo pago, comida incluida, todos los shows, todos los teatros, le llevan a Hollywood para que usted durante 100 días esté en ese crucero y usted se la pase en el pantry de la cocina ahí comiendo galletica y Oreo y qué sé yo cuánto. Y los 100 días ahí. Qué triste, hermanos, es que usted se pase toda su vida cristiana en la superficie de su fe, habiendo tantas riquezas y verdades que conocer acerca de ese Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras. Qué triste. No se quede en la superficie. Así que Pablo viene con estas verdades que son un misterio, pero que son un misterio revelado a su iglesia, a la iglesia del Dios vivo. Son verdades y es un misterio de piedad, como lo ha llamado. Ese ministerio de piedad es el ministerio de la fe. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, yo espero que usted no se me haya dormido en el tiempo que tenemos aquí. Pero si usted lee el versículo 9 del capítulo 3, solamente subo una línea. Sino guardando el misterio de ¿qué? De la fe. Y es la segunda vez que en el mismo capítulo él usa la palabra misterio y le llama ahora misterio de la piedad. Por lo tanto, hay una conexión entre ese ministerio de la piedad que es recibido por la fe. Así que esta revelación divina que promueve la piedad es grande, es demostrablemente grande, es indiscutiblemente grande. Pero ese misterio de la piedad que viene por la fe, que es indiscutiblemente grande, Pablo dice, es el ministerio de Cristo. No hay misterio ya les revelé el misterio.
El ministerio de la piedad, que es el ministerio de la fe, es el ministerio de Cristo. Y el ministerio de la piedad, que es el ministerio de la fe, que es el ministerio de Cristo, de la cual la iglesia es columna y estandarte de la verdad, es el ministerio de Cristo. Nosotros no andamos con parcanta de que somos la iglesia, columna y estandarte de la verdad. No, nosotros proclamamos la verdad de Cristo y vivimos a la luz de lo que hizo Cristo. Ese es el ministerio de la piedad. Mire cómo Pablo lo usa, la expresión inusual. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es grande? ¿Por qué? Porque define a la iglesia. El ministerio de Cristo define a la iglesia, su relación con la iglesia. Usted recuerda, déjame ayudarlo a entender un poco. ¿Por qué tu relación con Cristo es gloriosa? ¿Y por qué el ministerio de la piedad es el ministerio de Cristo? Usted recuerda en Hechos 19, porque predicamos Hechos 19, que Pablo llega a un lugar y con él algunos de sus discípulos proclamando este misterio, proclamando a Cristo y haciendo afirmaciones creíbles en un contexto completamente pagano a los cristianos. ¿De dónde? De Éfeso. No sé si usted lo recuerda, Hechos capítulo 19. Si no, anótelo por ahí, estudiarlo en la semana. Pero cuando él llega en Hechos capítulo 19 a Éfeso proclamando el evangelio, se levanta un platero llamado Demetrio que hacía dinero vendiendo ¿qué? Imágenes pequeñas de la diosa Diana. ¿Te lo recuerda? ¿No lo recuerda? No hable mentira. Si lo recuerda, dígame, y si no, dígame también. Así que, ¿qué hizo Demetrio? Reunió a un grupo de colegas que vendían ídolos también de plata, porque Pablo estaba diciendo cosas que le estaban afectando el negocio. ¿Y qué pasó? Pablo andaba con Gallo, con Aristarco, y cuando Pablo andaba con Gallo y con Aristarco, a Pablo sale primero y Pablo quiere regresar. Le dice no, pero agarran al pobre Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje en ese momento. Ambos eran de otra ciudad, y cuando Pablo quiso ir, los discípulos no se lo permitieron. Ahora, ¿qué dice que estos hicieron en un alboroto? Para que usted vea que Pablo está usando un juego de palabras que era muy conocido para la iglesia de Éfeso. Sígame. Pablo está usando un juego de palabras para que la iglesia entienda cuál es el más grande de los misterios. Cuando Pablo, este alboroto, los plateros y todos los que estaban alborotados no dejaban hablar a Alejandro, ni a Aristarco y a Gallo. Y en ese contexto ellos dicen lo siguiente, el pueblo, los plateros, Demetrio y todo lo demás, gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Señores, y usted se queja con un servicio que dura más de 2 horas. Pero usted se imagina 2 horas gritando lo mismo: grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande, 2 horas, dice el texto. Y ahora Pablo le dice: ¿ustedes saben qué? Diana no es la grande. Pablo dice: indiscutiblemente, sin discusión, eso es indiscutible, sin discusión, indiscutiblemente hay un misterio grande, y no es grande Dios, Diana, la diosa de Éfeso. Grande es el misterio de la piedad. Es el tipo de misterio que ha revelado Cristo. Cristo es el grande, su misterio es grande, no Diana, la diosa, falsa diosa grande, Diana. Y la declaración que Pablo usa va a citar 6 líneas que están melódicamente en griego escritas para que ellos lo memorizaran. Dios ha venido en carne, es lo primero que él dice. Dios ha venido en carne. No pierda de vista lo que Pablo está diciendo a la iglesia, que es columna y estandarte de la verdad. No lo pierda de vista. Este es el misterio de Cristo, y lo presenta de una manera melódica en un himno, una prosa, para que la iglesia se lo memorice. Por lo tanto, aunque no tenemos ese himno y esa prosa, es bueno que usted lo medite. Aunque podemos cantar y repetir el credo de los apóstoles, que me encantaría hacerlo parte de la liturgia de la iglesia, porque nos recuerda las verdades. La primera que él dice es: Él fue manifestado en carne,
vindicado en el Espíritu. Desde la encarnación hasta la resurrección. Él fue vindicado en carne, apareció en cuerpo literal. Este es el misterio de Cristo, el ministerio de la piedad que viene por la fe en Cristo. Él fue encarnado, se hizo carne. Primera Juan capítulo 1 versículo 14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquel verbo se hizo carne. Dios se hace hombre para que en Cristo encontremos el camino al Dios verdadero. El logo de Dios hecho carne, como dice Juan en el capítulo 1. Usted sabe que Juan, cuando escribe el logo de Dios, que está diciendo el verbo de Dios, Juan implícitamente está diciendo la manera de Dios comunicarse con el hombre es por medio del logos, es por medio de Cristo. Por eso Cristo fue necesario que encarnara, tomara forma de hombre, vindicado en el Espíritu. Contraste a la carne, aquí hay un contraste. Nació en la carne, fue encarnado en la carne, fue vindicado en el Espíritu. Y este es el reino al que Cristo entró luego de su resurrección, que celebrábamos la semana pasada. Fue vindicado en el Espíritu. Esta vindicación fue visible, dice más adelante. Esa manifestación fue visible. No solamente fue vindicado en el Espíritu, sino también fue contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. No solamente los seres celestiales lo vieron, sino que los seres humanos ahora lo conocen. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde dice que los ángeles lo vieron? Muchísimos textos. Fue visto por los ángeles, una revelación que aparece en Efesios capítulo 1 versículo 21, Efesios capítulo 1. Recuerde que Timoteo va a Efesios capítulo 1. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó ¿dónde? A su diestra, en lugares ¿dónde? Celestiales, muy por encima de todo que principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Filipenses capítulo 2 versículo 8 y 9. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos eran adversos, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado ¿a quiénes? Poderes y autoridades, hizo ¿de quién? De ellos. Aquí están los ángeles caídos también. Un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que los ángeles que están en el cielo y los ángeles caídos han sido testigos. ¿Quieren leer de otro apóstol? ¿Quieren leer más de los ángeles? ¿O ya están satisfechos? ¿Quién dice más? Ok, un niño levantó la mano. Primera de Pedro 3, 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está donde, a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, los ángeles, ¿qué decían? El cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza, hermanos. Hermanos, en ese momento usted puede saber que Cristo fue contemplado por los ángeles, así que los ángeles contemplaron el misterio de Cristo también.
Ahora más aún, ese misterio es proclamado a la nación, a las naciones. ¿Y cuántas naciones hay aquí? ¿Cuántas? Quizás 10, 12, 14 naciones diferentes. Fue proclamado a las naciones. Ahora la iglesia está llamada a seguir proclamando a las naciones el misterio de Cristo. Déjeme mostrarle algo que vi donde relaciona contemplado por ángeles y el llamado de nosotros ir. Contemplar la obra de Cristo para ir. Cuando Jesús resucita, en Mateo 28, el ángel le dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, porque ha resucitado. Los ángeles están siendo testimonios, están dando testimonio los ángeles. Tal como Él dijo: vengan, vean el lugar donde estaba puesto. ¿Y qué hacen ahora? Vayan pronto y díganle a sus discípulos. Los ángeles contemplaron la resurrección y ahora le dice: vengan y contemplen el misterio de Cristo, que murió y resucitó, y ahora vayan y díganle a otros. El misterio de Cristo no debe quedarse solo en la contemplación, sino que debe de continuar con la proclamación. Y por eso nosotros proclamamos a Cristo, a un Dios vivo, un Dios que ha resucitado. Vengan y vean. Así que este misterio de Cristo, este misterio de la piedad, Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado a ángeles, proclamado entre las naciones. ¿Qué más dice? Creído en el mundo y recibido arriba en el cielo. Este es el resultado de la proclamación del misterio de Cristo y de la piedad. Se refieren al resultado de la predicación. ¿Cuál es ese resultado? Que una vez ese misterio es dado a conocer, el que cree será y confiese será salvo. Miren, lo dice: creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, yo no sé si usted lo puede ver, pero este es el bosquejo de la obra de redención: encarnación a causa de la caída, vindicación luego de la resurrección, contemplación por los ángeles, proclamación a las naciones, y hoy usted y yo, de México, Argentina, Nicaragua, Honduras, Perú, Chile, El Salvador, Puerto Rico, Cuba y todos los demás que no mencioné, estamos aquí porque por la fe creímos. Porque alguien nos habló, alguien nos proclamó el verdadero evangelio de Cristo, el misterio de Cristo. Y ahora el propósito es que la iglesia sea fortalecida en esta práctica para que reflexione y medite. Pero no solamente se quede en la proclamación a las naciones que van a creer, hermanos. Es que hay una promesa de que esas naciones que crean un día van a estar en el cielo proclamando lo que han visto y han creído. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia que vive y cree esta verdad es una iglesia reflexiva. Y yo sé que muchos de nosotros venimos a la iglesia con diferentes perspectivas. Venimos de diferentes trasfondos. Venimos de diferentes experiencias. Algunos de experiencias malas, otros de experiencias no tan malas y otros de experiencias buenas. Para algunos esta es su primera experiencia. Déjeme decirle algo: ninguna de esas experiencias determinan la manera como nosotros hacemos iglesia. La Escritura es la que determina cómo nosotros hacemos iglesia. Y aunque tú hayas tenido mala experiencia o una buena experiencia que te sentiste muy cómodo, o una experiencia regular o tu primera experiencia, la verdad es que la iglesia de Cristo, que somos nosotros, vivimos y proclamamos esta verdad. La proclamamos con una conducta coherente a esa verdad que nos salvó. La proclamamos también
viviendo dentro y fuera a esa verdad que nos salvó. La proclamamos también repitiendo y enseñándole a nuestros hijos esa verdad que nos salvó, modelándola dentro del hogar, en el matrimonio o en la soltería. La proclamamos también guardando el propósito de ser columna y estandarte de la verdad como individuos, pero también la proclamamos anunciándole al perdido el misterio de Cristo. Esa verdad nos sostiene, esa verdad nos guarda, esa verdad en el momento de dificultad es la que te va a sostener. Es la verdad que te va a dar gozo, es la verdad que te hace libre, es la verdad que te da promesas para esta vida y para la venidera. Es la verdad de Cristo. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y por eso nosotros proclamamos y vivimos a la luz de Cristo. Si tú estás aquí y nos visitas, probablemente tú no entiendes mucho de lo que estamos hablando. Pero déjame decirte algo. Si en medio de todo lo que tú has escuchado puedes entender esto, Cristo dice que si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. ¿Por qué el Hijo tiene que libertarte? Porque tú eres esclavo del pecado. Porque tú estás muerto por medio de tus delitos y tus pecados, y no vas a encontrar ni gozo, ni plenitud, ni llenura en nada fuera de aquel que te creó. Vas a tratar de buscar gozo, llenura y plenitud en tus amigos, en una pareja, en tus hijos, en un trabajo, en una posición, en las riquezas, en la fama. No vas a encontrarlo. Solamente hay un lugar donde lo vas a encontrar, y es en Cristo, la verdad que te hace libre. Y Él te dice: yo soy el camino, el único. Yo soy la verdad, la única. Yo soy la vida, la única. Y demanda de ti arrepentimiento, porque has ofendido a un Dios santo. Y te llama a seguirle, tomar tu cruz cada día. Así que si tú estás aquí y Dios está hablándote, corre a la verdad, que es Cristo. No te vayas sin Cristo. Si Dios está moviendo tu corazón, si algún estudiante de los que tuvo el retiro el fin de semana, Dios le está hablando, a ti Dios te está hablando, no dejes que pase este fin de semana sin Cristo. Y si ya tú estás en Cristo, vive a la luz de Cristo. Hermanos, tomémonos en serio el llamado que tenemos de ser columnas y estandarte de la verdad. Tomémoslo en serio. ¿De qué sirve estar jugando a medias tintas? ¿De qué sirve tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Porque vas a ser un pecador insatisfecho y un cristiano insatisfecho. Por lo tanto, vive a la luz de la verdad que te hizo libre.